Saludos a todos, hermanos y hermanas, un gusto de nuevo encontrarnos para compartir la palabra de Dios en este tercer domingo del tiempo de Adviento, tiempo de alegría. Es una alegría encontrarnos con ustedes y la alegría es el tema que va a guiar nuestro programa de hoy y este domingo tercero del tiempo de Adviento. Bienvenidos a este programa Lección Viva. Seguimos con esta alegría de encontrarnos de nuevo. Tere, bienvenida a este programa. Gracias por invitarme. Bienvenida. Y vamos a prepararnos para poder celebrar, también como lo hacen ustedes en sus casas, poder celebrar la alegría de que el Señor cada vez está más cerca. Así que hoy encenderemos la tercera velita y si se dan cuenta hay un color diferente y es el rosadito, porque hoy la iglesia quiere con este color sintetizar la alegría que nos embarga, porque cada vez está más cerca la salvación y la palabra de Dios hoy nos va a hablar de alegría de una forma directa, como va a ser en la segunda lectura, cuando ustedes ya sea que ya han estado en la Eucaristía o van a estar, la segunda lectura del libro de la primera carta a los Tesalonicenses nos va a hablar de alegría. Y las otras lecturas nos van a hablar de alegría, pero tal vez no diciéndonos esa palabra, pero lo que guía a la iglesia en este domingo va a ser la alegría. Así que dispongámonos a encender esta vela. Mientras tanto oremos diciendo: en las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una voz, se anuncia la buena noticia, el Señor va a llegar, preparen sus caminos. Adornen su alma como una novia que se engalana. Ya llega el mensajero. Juan el Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. Cuando encendemos estas tres velas, cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya para que brilles, llama para que calientes. Ven, Señor, a salvarnos, envuélvenos en tu luz, caliéntanos en tu amor. Pedimos esto para que el Señor haga esta realidad en cada uno de sus hogares. Al encender ustedes esa vela en su hogar, que puedan sentir ese calorcito de la vela, pero también esa luz que cada vez es más brillante y esa luz nos acerque a Jesús. Así que dispongamos nuestro corazón para empezar ya con esta lección viva. Del Santo Evangelio según San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en esta primera parte de la lección divina. Acordémonos que esta primera parte es para hacer lección, descubrir qué dice el texto. Es para fijarnos en lo que pasa en el texto, qué sucede en el texto, y podemos ir viendo algunas partes, algunas palabras que se repiten, un nombre, hay una persona concreta que es tal vez el protagonista de la lectura de hoy. Entonces, repasemos un poquito para que vayamos viendo qué sucede, qué nos quiere contar este texto y poder después entenderlo
para poder así pasar a la segunda parte, que ya va a ser después, en la que la meditación nos va a invitar a descubrir qué nos dice el texto a nosotros. Entonces, Tere, nos ayudas, si te acuerdas, ¿de qué habla el texto hoy? ¿De qué nos dice hoy el texto? El texto de hoy, el Evangelio, es que unos levitas le preguntaban a Juan el Bautista, querían saber si él era el Mesías. Entonces, y Juan respondió que él no era el Mesías, que él no es la luz, sino la voz que clama en el desierto. Pareciera que se repiten. Yo no sé si se acuerdan ustedes que el domingo pasado se nos habló también de Juan el Bautista, y hoy de nuevo vuelve a hablarse, pero ya si se dan cuenta, ahora no estamos ya en el Evangelio de Marcos, que fue el del domingo pasado, sino ahora hemos saltado al cuarto Evangelio, que es el Evangelio de Juan, y es un Evangelio bastante difícil de entender porque es un Evangelio muy teológico. Lo que hemos escuchado ahora está mezclado con teología, porque se nos pone parte del prólogo del Evangelio de Juan, que nos va a hablar de la luz y nos va a hablar del testimonio, y luego nos va a hablar ya de la parte narrativa. Pero vean cómo en todos ellos el personaje principal va a ser el que no se menciona, que es Jesús, porque todo el prólogo nos va a anunciar la luz que viene al mundo, y ese mundo que vive en las tinieblas, pero gracias a una persona concreta que es Juan el Bautista, esa luz vino al mundo, él anunció esa luz, y él no dice, él no era la luz, sino testigo de la luz, y a partir de ahí viene ya lo que nos decía Tere, recordándonos a los sacerdotes y a los levitas que están interesados en saber quién es Juan, ¿no? Y a veces nosotros también, ¿quién es Juan? Y aquí viene una pregunta muy linda, ¿no? Cuando a ti te preguntan, ¿quién eres tú, Tere? Y lo más lindo del texto de hoy es que estos sacerdotes y estos levitas tienen un propósito importante, y es saber quién es este Señor que está en el desierto, como nos decía la semana pasada, y está bautizando, está haciendo cosas extrañas, y se quiera o no, está formando un grupo. Y eso a los sacerdotes les preocupa, porque hay un deseo de que venga el Mesías. Y entonces hay que saber si este Señor que está en el desierto, con todos estos signos que está haciendo, es el Mesías que esperamos. Y entonces por eso van y le hacen una pregunta interesante: ¿quién eres? ¿No? Y me imagino que a ti, cuando te preguntan ¿quién es Tere?, tú respondes, ¿no? ¿Qué dirías si alguien te pregunta ¿quién es usted, señorita o señora? Bueno, pues una mujer nacida en Nicaragua, séptima hija de 8 hermanos, de una familia cristiana católica, que sirve en la iglesia con su esposo de 5 años, eso diría. Vean qué lindo, porque normalmente uno, cuando le preguntan quién eres, uno dice yo soy, yo nací en tal, yo vivo en esto, yo me gusta esto. Pero vean que la respuesta de Juan, acuérdense, vayan a donde está la lectura y miren qué responde Juan, porque responde en negativo, porque es como que Tere dijera, yo no soy la esposa de Juan José no sé quién, yo no soy la octava hija de mis papás, yo no soy, no, tú dices yo soy. Pero veamos y busca ahí donde está el texto. ¿Qué dice Juan el Bautista? Todo lo responde en negativo. ¿Tú quién eres, Juan? ¿Y qué dice Juan? Dice, yo no soy el Mesías. Le sigo leyendo. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió, no lo soy. ¿El profeta? No. Siempre yo no soy el que esperan, no, yo no soy el que ustedes están esperando, está queriendo decir, ¿no? Porque tal vez aquí lo importante es que Juan tiene muy claro lo que nos decía en el prólogo, que Juan había venido como testimonio de la luz, y entonces prácticamente lo que va a hacer Juan es darle más fuerza a descubrir, lo importante no es quién soy yo, lo importante es quién es al que yo anuncio, ¿sí? Quién es el que viene y quién es el que... Primero, yo no soy el Mesías, así que si están pensando que soy el Mesías, no lo soy.
Si ustedes están pensando que soy Elías, ¿se acuerdan? La semana pasada decíamos que en el tiempo de Jesús se esperaba que Elías tenía que regresar, porque cuando llegara el Salvador o el Mesías, antes tenía que regresar Elías, y Elías iba a anunciar que el Salvador ya estaba, y en algún momento más adelante Jesús va a decir: Elías ya vino, y es Juan el Bautista. Él es el que ha anunciado al que esperamos. Entonces tampoco él es Elías, él es, y nos dice ahí quién es él. ¿Se acuerdan? ¿Quién es Juan el Bautista? ¿Cómo nos lo define ahí? Siguiendo ahí la lectura. Dice: yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Entonces dice: ¿qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Vean qué interesante. ¿Se acuerdan? La primera lectura del domingo pasado. Una voz clama en el desierto, enderezcan los caminos. Y ahora, ¿qué dice Juan? Si tengo que decir yo algo, ¿quién soy? Yo soy la voz que grita. Es esa voz que clama, esa voz que está gritando y que está anunciando. Y vean qué interesante, porque es precioso descubrir esta figura de Juan el Bautista. Yo me ponía a pensar, si yo fuera Juan el Bautista, yo hubiera dicho: yo sí soy el Mesías, ¿no? Yo sí soy el que me están esperando, porque yo me puedo emocionar, ¿no? Y cuando la gente me pregunta quién eres, yo puedo alardear y emocionarme y decir, sí, yo soy el que ustedes están esperando, ¿no? Sí, yo soy el profeta, ¿no? Y Juan tiene muy claro quién es él. Y vean qué interesante, qué lindo, porque él no deja de descubrir qué es lo que está. Y esa voz que grita en el desierto le va a ayudar a él a descubrir que lo que está haciendo es preparando ese camino para que venga el Señor. Y ahí va a continuar él diciendo algunas otras cositas más. ¿Qué más nos dice ahí Juan? Acordémonos que estamos en el texto para que podamos profundizar y recordar un poquito lo que dice el texto, para así tener claro lo que nos está queriendo decir el Evangelio de Juan. La respuesta de Juan. Sí, acaba de decir que yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Y qué dice después? Después le preguntan: ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Entonces, ya aquí nos está anunciando que es el precursor, que su misión en cierta medida es preparar un camino, es ser el que hace que el que venga tenga todas las condiciones para que esa salvación que trae se haga realidad. Y aquí Juan, cuando le preguntan, entonces, ¿por qué estás bautizando? ¿No? Si no eres nada, ninguno de los que debería bautizar, tal vez para iluminar en el tiempo de Jesús, había mucha gente que bautizaba, porque en cierta medida el bautismo era un rito de iniciación para pertenecer a un movimiento X, ¿no? Y Juan el Bautista fundó un movimiento de muchas personas que creyeron en él y vieron en él una esperanza para el pueblo. Entonces el bautismo de Juan en cierta medida era renovar esa esperanza de este pueblo. Pero Juan nos dice ahí otro bautismo, nos lo dijo el domingo pasado, ¿se acuerdan? Hay uno que va a bautizar con fuego, con Espíritu Santo, y ese es el que esperamos. Y aquí nos lo presenta como aquel que es más grande que él, y él simplemente no es capaz de abajarse a desatarle las correas de las sandalias. Se decía que en el tiempo de los grandes maestros o los grandes rabinos, el discípulo o los discípulos se peleaban por llevarle los zapatos al maestro. Entonces se los desataban y cuando entraban a la casa y había que estar descalzo, el discípulo preferido del maestro llevaba los zapatos del maestro. Y aquí Juan dice, yo ni siquiera soy capaz de desatárselo, menos de llevárselo, ¿no? Porque él es tan grande y es más grande que yo, y a él es el que estoy anunciando. Y él prepara el camino para esto. Tal vez si vamos un poquito al contexto del texto, vamos a descubrir que en el tiempo de las primeras comunidades, acordémonos que Juan el Evangelista,
es el último de los evangelios, un evangelio que está más o menos en torno al año 100, o sea que ya han pasado bastante tiempo desde el nacimiento de la iglesia y ya hay varias comunidades. Y muchos de los cristianos provenientes del judaísmo tenían una predilección bastante grande por Juan. Entonces pareciera que hay grupos que han nacido de ser medio seguidores de Juan y otros grupos que directamente, tal vez los más paganos, pudieron hacerlo directamente desde Jesús. Entonces como que se chocan y hay una pugna en cierta medida de descubrir quién es más importante, Juan o Jesús. A mí me bautizó Juan. Incluso si se dan cuenta, vayan a Hechos de los Apóstoles y vamos a encontrar que en algún momento los apóstoles encuentran discípulos de Cristo que solo han recibido el bautismo de Juan. Entonces todavía hay esos grupos de hombres y mujeres que están buscando el Salvador y la salvación y que, no sé si decir se confunden, pero que también tratan de equiparar o descubrir si Juan es más grande que Jesús o si Jesús es más grande que Juan. Y tal vez lo importante aquí, en boca de Juan, o por lo menos el evangelista así lo pone, nos presenta que él está más abajo, aunque Jesús en estos días nos lo decía, no ha nacido hombre más nacido de mujer más grande que Juan el Bautista, ¿no? Y sin embargo, hasta el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él, ¿no? Sí. Y es un texto muy lindo. Entonces, más o menos, quedémonos con lo que es este texto, un prólogo en el que nos está anunciando que esa luz ya va a venir y que Juan es el testimonio, el que da testimonio de esa luz. Él es como un mensajero. Hay una palabra aquí que tiene que ver con enviado. Él es el enviado, es un misionero que su misión es anunciar esa buena noticia, anunciar y preparar el camino, y que aunque le preguntan, él está muy claro quién es. Él no es al que espera, él simplemente es la voz que grita en el desierto para anunciar que ya está entre nosotros y que ya viene esa salvación. Así que terminemos esta parte de la lección volviendo a leer el texto para que se nos quede un poquito más, para que podamos cada vez entenderlo un poquito. Todo. Sí. Del Evangelio según San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces, dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminamos entonces esta parte de la lección y ahora vamos a pasar a la meditatio. Acordemos que la meditatio ahora sí es seguir preguntándonos, después de haber leído el texto y saber qué dice el texto, ahora preguntarnos qué me dice Dios a través de ese texto. ¿Qué mensaje me da esta palabra? ¿Qué me dice a mí? Después de haber leído este texto, ¿qué les dice a ustedes esta palabra? ¿A qué les invita? ¿Qué palabra va resonando en ustedes que yo digo, ahí me quedé con esta palabra que me llama la atención, aquí yo me quedé con esto que me cuestiona y me hace preguntarme X o tal situación, o me hace también preguntarme sobre mi vida cristiana? Entonces,
¿qué nos dice a nosotros este texto? Entonces, Tere, ¿qué te dice a ti este texto? Bueno, este evangelio lo puedo ver de dos formas. La primera es de que Juan el Bautista me invita a mí de preparar el camino, pues de yo en este tiempo de Adviento preparar mi corazón, porque hay muchas distracciones en este tiempo de Adviento. Entonces, y no solo Adviento también, sino para la venida del Señor o cuando Él me llame a su presencia. Entonces, que me prepare, pues que a eso me invita. Y también de la otra manera es de verlo como un misionero a Juan el Bautista, y de ver yo de qué manera puedo preparar el camino del Señor, y como Él bajarme, pues yo lo miro muy humilde, de que Él no dice yo hago esto, yo bautizo, cosas así, sino que Él le da el lugar a Jesucristo, pues. Entonces yo no decir por mi obra y yo he hecho esto y lo otro, sino que cualquier obra que tenga en mi vida ha sido el Señor. De esas dos maneras lo miro. Qué lindo, porque lo has presentado en dos partes, ¿no? Una parte más íntima, porque esa preparación que grita Juan el Bautista como voz en el desierto es también para mí. Yo también tengo que prepararme, ¿no? Y esa preparación es interna, me hace renovar mi alegría, renovar lo que yo soy, y yo creo que desde el texto también renovar, yo creo que mi identidad, y sentir y saber y sentirme, entre comillas, para que no se me suba, orgulloso, ¿no? Orgulloso de quién soy, y valorarme tal y como soy, con la misión que Dios me ha puesto aquí. Y qué lindo, porque para eso necesitamos prepararnos también, prepararnos para saber quiénes somos, y para descubrir que soy cristiano, que gracias también a ese grito de Juan el Bautista, Jesús vino y nos trajo la salvación, y muchos siglos después nosotros hemos creído en Él, y gracias a esa fe somos los que somos, y también Dios nos ha llamado, y a través de Jesús nos hace, así como Juan, discípulos. Y Juan tuvo una tarea de preparar el camino para que venga el Señor, y cada uno de nosotros, tú tienes una tarea en la iglesia, tienes una tarea en tu vocación de esposa, y así también todos tenemos una misión, tenemos un llamado, y Dios nos ha llamado a algo, y a lo que nos haya llamado es importante, porque solo yo lo puedo hacer. Y precioso, porque eso me ayuda también a sentir que lo que yo hago vale, porque qué interesante, Juan nos recordó quién no era, y Juan podría ponerse a pensar, ay, qué triste estoy porque no soy el Mesías, ¿no? Qué dolor que no soy el profeta, ¿no? Y a veces nosotros podemos poner, ay, qué triste que no, yo no sé hablar, si yo pudiera predicar y hablar tan bonito, tal vez yo podría ayudar a que otros se conviertan, pero tal vez me dio otro don, tal vez me dio otra misión, y tal vez mi misión es simplemente ser cercano a las personas. Tal vez mi misión es simplemente ser una ama de casa y trabajar y ser la mejor ama de casa y dar lo mejor por mis hijos. O tal vez me ha dado una vocación para leer en la iglesia, y eso es importante, que si usted no lee, tal vez nadie más lo va a hacer. Y, ay, yo quisiera ser la que canta, pero tengo la voz muy fea. No importa, lo importante es que algo puedes hacer. Nuestra misión no puede prescindir de lo que yo quisiera hacer. Es simplemente lo que yo soy, lo que Dios, los dones que me ha dado, es para ponerlos al servicio también, para ayudar a preparar este camino, porque la preparación que nosotros hacemos, Juan el Bautista era para que viniera Jesús, y nosotros es para que ese reino que Jesús inició se haga realidad en nuestro mundo, y necesita de nuestra cooperación. Y qué lindo que yo, lo único que sé como San Martín de Porres es barrer. ¿Y qué bueno que pueda ser el que mejor barra la iglesia, el que mejor cuide en la comunidad y ayude a que las casas estén bien bonitas, y eso es mi aporte, ¿no? Y el aporte de Juan fue muy importante, y el aporte que podemos dar nosotros también lo es. Por eso esta palabra es muy interesante y muy linda, porque también nos fortalece en nuestra autoestima para no ser lo que no somos, ¿no? Porque a veces nosotros queremos ser lo que no somos, y no,
qué importante que seamos lo que somos y descubramos, porque tenemos que descubrir. A lo mejor no hemos descubierto qué dones me ha dado Dios, cuál es mi misión en la iglesia, cuál es mi misión en esta vida, para qué estoy yo aquí. Juan lo descubrió y yo también lo puedo descubrir. Tal vez lo descubrí desde chiquito y otros tal vez lo descubren desde ya mayores, pero lo importante es que lo descubramos para que en el momento que lo descubramos pongamos en práctica esa misión que Dios nos da, ese llamado y esa vocación que nos ha puesto. Así que démosle gracias a Dios y pasemos ahora a este tercer momento de la lección, que es la oratio, y vamos a pedirle al Señor. Hemos escuchado la palabra y después de escuchar este mensaje, ¿qué le queremos pedir a Dios? Entonces, Tere, ayúdanos haciendo una oración que le podamos pedir a Dios, que le puedas pedir a Dios qué te dice esta palabra y qué le quieres pedir a Dios después de escuchar esta palabra. ¿Qué necesitas de Dios para poder hacer realidad esta tu vocación, tu misión? Bueno, pues yo por este evangelio, pues yo le pediría al Señor que me ayude a poder ser humilde como San Juan el Bautista, de poder preparar mi corazón, que me llama pues a la humildad, que me llama a servir a los demás, a ponerme de última, que me guíe con su Espíritu Santo, y pueda descubrir también mi vocación como cristiana, como esposa, como hija, como hermana de comunidad, pues descubrir a qué me está llamando el Señor. Y yo les invitaría que en su casa también ustedes puedan hacer lo mismo, puedan pedirle a Dios: he escuchado, Señor, esta palabra y necesito la fuerza para seguir confiando, para no dejar de gritar en medio de este mundo, de esta realidad, para no dejar de animar y de seguir invitando a otros a que conozcan a Jesús. Danos la fuerza, Señor, para poder ser testigos y sentir que tú también nos llamas y que al llamarnos nos das una vocación, nos das una misión. Ayúdanos a conocerla y a ponerla en práctica. Ayúdanos a ser cada día fieles a lo que tú haces y sentirnos satisfechos porque lo hacemos. Que no nos pongamos a buscar otras cosas que no somos, que nuestra identidad se enmarque en lo que tú nos das, y es ser tus hijos, ser hermanos, ser misioneros, ser hombres y mujeres que vivimos desde Jesús y desde Jesús queremos hacer el bien para este mundo. Ojalá que el Señor nos lo conceda y nos conceda aquello que ustedes también han pedido en sus hogares para hacer realidad este evangelio hoy. Vamos entonces ya prácticamente para terminar al último paso, que es el compromiso, es el acción. Entonces yo he escuchado la palabra, la he meditado, lo que me dice este mensaje, le he pedido a Dios la fuerza para hacer realidad esta palabra, pero ahora, ¿qué hago esta semana? Ya estamos acercándonos y acordémonos que al acercarnos ya prácticamente al final del Adviento se acerca la Navidad, y entonces como decías ahora, puede haber muchas distracciones. ¿Y qué puedo hacer yo en esta semana para poner en práctica esta palabra? ¿Qué podría yo hacer en esta semana para recordar cuál es mi misión? ¿Qué podría yo hacer esta semana para también ser voz y gritar tal vez en medio del supermercado y de tantas cosas, no compre tantas cosas, no sé qué podríamos decir, pero qué podríamos hacer esta semana? Entonces yo les invitaría, hoy no lo vamos a decir, Tere no lo va a decir porque le da pena, vamos simplemente a pensar un hecho, una acción concreta para esta semana que yo podría hacer para poner en práctica este evangelio, que me lleve a poner en práctica mi vocación, mi misión, que me ponga en práctica para ayudar, para decir, para anunciar y para gritar si quiero, y anunciar una buena noticia a otros para que conozcan y preparemos el camino para preparar otro camino que no sea el de todos los años, sino un camino que nos ayude más a profundizar en nosotros. Entonces pensemos en una acción para que esta semana nos ayude cada vez más, así como encendimos la luz al inicio, cada vez más poder seguir esperando y confiando en el Señor. Y así ya prácticamente terminamos nuestro programa de hoy. Entonces, gracias, Tere, por estar con nosotros. Gracias. Y vamos a finalizar. Entonces, nos despedimos de nuestros hermanos que han tenido la paciencia de escucharnos todo este ratito. Sí. Bueno, que tengan un feliz descanso o una feliz tarde o una feliz mañana, depende a la hora que está usted viendo este programa,
que al finalizar este programa podamos seguir alegres para que si ya escuchamos esta lectura en la Eucaristía, ojalá la podamos revivir y entenderla tal vez mejor, y si todavía no hemos ido a la Eucaristía, cuando nos toque ir, que lo hagamos con alegría porque ya sabemos de qué nos va a hablar la palabra y podremos estar más atentos para que cada vez esta palabra me va a decir algo más y me va a invitar a algo más. Así que estemos atentos para que esta palabra se haga viva y esta lección que hemos hecho sea viva en nuestro corazón. Que tengan un feliz día, una feliz noche o una feliz mañana y que puedan sentir la bendición del Señor. Amén. Amén.